Bueno, ahora sí ya han llegado la mayoría de los estudiantes. Nuevamente reitero el agradecimiento por la concurrencia de esta primera sesión. Eh, y bueno, reiterar también las disculpas por no haber enviado la información antes sobre esta clase. Como ya les comenté, tuve un inconveniente con Cibeduc que ya se ha solucionado, sigue llegando gente. Y bueno, este curso, ¿ven todo en la pantalla, por cierto? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, sí se ve. Vale. Bueno, mi nombre es Luciano Caputo, yo soy académico e investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral, y en esta ocasión pues voy a dirigir y coordinar el taller de computación que tiene el código ICML 085, ¿ok? Como les decía, mi nombre es Luciano Caputo, trabajo en el edificio Pujín, en el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas. Para aquellos que no lo conozcan, está en la primera planta, casi, bueno, en, eh, en la primera planta, en el subsuelo. El horario de atención que tengo destinado para atenciones personalizadas, consultas, dudas que puedan ir surgiendo en relación a los avances y los objetivos de las distintas unidades que vamos a ver, pues va a quedar para los lunes y viernes entre las 9 y las 12 del día. ¿Okay? Eso quiere decir que si ustedes me escriben con algo de anticipación, podemos realizar consultas personalizadas o por grupos de trabajo, activando alguna sesión corta de, como esta clase misma, ¿no? Fijar un Zoom. Mi correo electrónico es el que aparece ahí, ¿ok? También nuestra plataforma de comunicación va a ser el Cibeduc Modul. ¿Cuáles son los deberes del estudiante? Pues básicamente el respeto, puntualidad, ¿ok? Ideal si en algún momento pudiésemos activar las pantallas todos para conocernos y hacer esta versión o esta modalidad de clase online un poco más humana, por llamarlo así, para que al menos si nos reconozcamos una vez que vuelva a la normalidad y que podamos regresar a las actividades dentro de las aulas, idealmente. La participación, pues, siempre es bienvenida, hace que las consultas o las dudas o las sugerencias, las ideas que vayan teniendo ustedes respecto al desarrollo del trabajo que vamos a plantear, al ser compartidas, pues favorece la retroalimentación y la discusión global que puedan tener ustedes más de algunos, y sin duda siempre las distintas conversación y puesta en punto de visiones contrastadas sobre una temática enriquece el entendimiento de ciertos procesos, mecanismos, o bueno, simplemente para dialogar y ver puntos de vista y reflexionar al respecto. Este curso contempla varias tareas, ¿cierto? Que se las voy a presentar a continuación. Tareas y desarrollo de trabajos que van a ser evaluados. La plataforma Cibeduc Modul va a ser nuestra plataforma principal de comunicación. Eso no exime que yo estoy abierto a recibir los mails de ustedes con consultas y preguntas en horario pertinente. Y también a través de la plataforma que hay ahí hay posibilidades de hacer chat y conversaciones grupales también. Yo el semestre pasado no migré a Cibeduc Modul, me quedé con la plataforma antigua, porque bueno, la conocía muy bien y con todos los momentos complejos del primer semestre, pues lisa y llanamente decidí trabajar con la plataforma antigua. Ahora ya me estoy adecuando y manejo relativamente bien las funciones básicas del Cibedoc Module, pero en esta plataforma se irán cargando las clases y el material sugerido que va a servir de apoyo para el desarrollo de las temáticas que vamos a trabajar en este curso, ¿no? Un curso, un taller de computación, y lo que buscamos con este curso y con la construcción del mismo es poder potenciar y transferir competencias hacia los estudiantes para el uso y utilización de las plataformas de la información que tenemos todos disponibles actualmente en la red, y aprender a utilizar las funciones básicas y las prestaciones de los programas del Office, básicamente, ¿no? El Word, el Excel, y ahí la idea es que entonces puedan ustedes empezar a conocer cuál es la potencialidad de estos programas
y utilizar las distintas funciones y prestaciones que estos sirven para generar informes técnicos o análisis de datos referenciales, búsquedas bibliográficas, etc. Este curso se ha organizado de la siguiente manera, ¿ok? Este curso busca entonces, como les decía, crear competencias para el desarrollo de trabajos, ¿ok? De trabajos, y en este sentido las distintas unidades que vamos a desarrollar buscan el trabajo progresivo, secuencial y con una estructura lógica de lo que sería enfrentarse a una pequeña investigación, ¿ok? O un ensayo que debería culminar en un informe técnico con un formato que utilizamos en la academia en general, que es el formato IMRAP, ¿ok? Que es el formato de los informes y de las tesis en general, que básicamente consta de introducción, material y método, resultados y discusión. ¿Okay? Todo esto lo vamos a trabajar de forma secuencial y concatenada, primero haciendo una exploración de base de datos, ¿okay? Esa actividad la vamos a desarrollar en cuanto finalice de explicar algunos detalles del curso y las formas de evaluar. Va a haber un manejo de información, manejo de datos. Vamos a utilizar entonces el Excel como principal programa donde vamos a hacer minería de datos con distinto grado de profundidad, dependiendo del trabajo autónomo que ustedes desarrollen. Hay una sección donde estos datos que ustedes van a recopilar de bases bibliográficas o de bases de datos libres que están disponibles en la web, las van a trabajar, las van a procesar en torno a una pregunta que ustedes se planteen. ¿Okay? Van a desarrollar y ejecutar manipulaciones matemáticas para generar síntesis de la información, análisis preliminares, y luego, sobre la temática misma, el objetivo es nutrirse de información respecto al estado del arte de la temática que ustedes han elegido para investigar. ¿Okay? Básicamente, entonces, son los procesos secuenciales que uno utiliza en el proceso de desarrollar un informe en torno a una pregunta o un objetivo específico que se plantee. Una vez que estén desarrolladas estas tres unidades, ¿okay? La idea es que se pongan en conjunto los distintos subproductos que vayamos obteniendo de cada unidad y que los hagamos converger en la construcción de un informe científico. ¿Okay? Este informe científico se va a entregar en formato Word, ¿okay? Con estructura IMRAD, que la vamos a conocer y discutir sobre ella en profundidad en las siguientes sesiones. Y este informe se entrega, hay distintas valoraciones, y finalmente el ejercicio es traspasar el informe, que sería eventualmente la entrega de su tesis de carrera, ¿okay? O un artículo científico, transmitirlo ahora utilizando presentaciones, ¿okay? Y vamos a utilizar como programa el PowerPoint. Y a esto le llamamos las presentaciones memorables, que en definitiva lo que buscan es ponerlos en la situación de su eventual defensa de tesis frente a un público objetivo y que ustedes sean capaces de construir una presentación que sea potente, sintética y que en pocas láminas logren transmitir con alta calidad y con alto poder de síntesis la información más relevante que ustedes quieren transmitir sobre sus hallazgos, sus resultados, producto de la investigación que han realizado. ¿Okay? El programa de la asignatura está cargado en la plataforma, ¿okay? Y al final del todo de ese documento están las unidades semestrales que vamos a trabajar y las formas de evaluación. ¿Okay? Entonces, la unidad 1 y la 2, ¿okay? Los contenidos que vamos a desarrollar están básicamente aquí explicados. Es exploración de bases de datos, elección de una temática de investigación, manejo de los datos, análisis de esta información mediante la construcción de gráficas enfocadas a un contexto global o específico de la problemática que ustedes van a desarrollar, un análisis de datos e interpretación de los resultados obtenidos, vale decir, una interpretación de los gráficos y tablas síntesis que ustedes obtengan. ¿Okay? Esta va a ser la primera evaluación que pesa un 15% de la nota total,
Y lo que se espera que ustedes entreguen en este primer trabajo es que presenten en un formato Word los resultados de interpretaciones de los análisis preliminares que hayan obtenido hasta la fecha. ¿Okay? La entrega de este trabajo va a ser el 12 de octubre. La unidad 3 comienza con entonces la construcción ya más formal, ordenada, de el informe científico con formato INRAD, ¿ok? Esta es la segunda evaluación, su ponderación es un 20% y la fecha de entrega es el 26 de octubre. La unidad 4, ¿ok? Es la continuación de la escritura del formato del informe con formato INRAD, afinándolo, mejorándolo, incluyendo las secciones, completando los distintos apartados, con retroalimentación de la evaluación número 2. ¿Okay? Entonces es un trabajo secuencial donde se va construyendo un informe, una investigación, un informe que tiene que ser entregado en formato Word, donde van a ir incrustadas tablas y figuras que se obtengan del análisis de la base de datos, o sea, de la unidad 1 y 2, y que progresivamente entonces nos lleven a en la entrega de un producto final, que sea el informe científico con formato INRAD, de la mejor calidad posible, haciendo uso de citas, referencias bibliográficas y la presentación de los gráficos y tablas en su máxima calidad posible, y eso lo vamos a ir trabajando en las siguientes sesiones. El informe 3, la evaluación 3, la hemos fijado para el 23 de noviembre, ¿okay? Y luego, una vez terminada esa evaluación, que sería la evaluación conjunta de todo el trabajo, unidades 1, 2, 3 y 4, debe servir como base para la construcción de la presentación memorable, ¿okay? Una presentación PowerPoint que ustedes van a entregar y que representa la cuarta y última nota del ramo, que pesa un 40%. ¿Dudas, consultas al respecto? Dejo abierta la palabra. Es individual, ¿verdad? Disculpa, Matías. Es sí, es individual. El trabajo sí, es individual. Por ahí recibí un correo de algunos estudiantes que comentaban si era posible cambiar la hora del ramo por sobreposición de hora con otros cursos. Al respecto, yo solo les puedo decir a los estudiantes que están en esta situación que esa solicitud la deben preguntar directamente a la Dirección de Escuela de Bioquímica, porque tengo entendido que en situaciones normales no hay posibilidad de cambio de hora. ¿Okay? Por lo tanto, deberían ustedes gestionar o buscar alguna alternativa donde puedan cursar sin inconveniente la asignatura. Profesor, Sí, Bastián. sabe que le quería hacer una consulta porque nosotros vamos a trabajar con la herramienta Office. Pasa que yo uso Linux. En mis computadores los tengo todos con Linux y no me toma el Microsoft Office, solo el LibreOffice y el WPS Office. Bueno, yo ahí no es que tenga una predilección por Office ni nada por el estilo, sino que son las licencias que la universidad tiene contratadas para los docentes. Y en ese sentido, pues, a mí muy pesar, te voy a tener que sugerir que migres a, a Office o sus análogos desde Linux y ver cómo puedes trabajar acoplándote a alcanzar los objetivos que nosotros buscamos desarrollar o cumplir. ¿Ok? Bastián, disculpe, profe. Compañero Bastián, hay aplicaciones como el Wine, o el Wine 2.0, que te permiten usar Office con Linux. No funciona tan bien, pero es mejor que nada. Eso. Sí, también lo he probado, pero se pega un poco, pero igual se puede usar online, creo. Sí, también puede usar el Docs. Bueno, hoy por hoy hay muchas alternativas y hay versatilidad en los programas y como te digo, nosotros hemos construido este taller
utilizando estos programas y los motores de búsqueda que les vamos a ir mostrando en las siguientes sesiones. ¿Okay? Bueno, esta presentación está quedando grabada, también va a ser parte de los materiales que ustedes van a poder revisar, la presentación misma en PPT. ¿Okay? Acá entonces vamos a dar comienzo a la exploración de la base de datos, lección de la temática. Estamos en la primera clase, hoy es 8 de septiembre. En esta hora de clase la idea es que entonces, después de unas breves indicaciones, ustedes puedan explorar distintas bases de datos que nosotros les vamos a sugerir. ¿Okay? En esta sesión, explorar y seleccionar bases de datos en la semana 1. Descargar la base de datos idealmente durante la semana para que ya la tengan lista, descargada y que hayan hecho una prospección, una mirada en diagonal de esta matriz de información, que ya puedan entonces pensar en alguna pregunta de interés que a ustedes les gustaría desarrollar, para que ya la próxima semana podamos entrar de lleno a trabajar con el programa Excel, la utilización de filtros y las distintas prestaciones que nos brinda este programa. Okay, como dije, la primera evaluación es el 12 de octubre, por lo tanto hay bastante tiempo para trabajar. Lo que buscamos acá entonces también es fomentar el trabajo autónomo, ¿okay? Aprovechar el tiempo y poder generar un trabajo programático de desarrollo de los distintos tópicos de la unidad, de forma que logremos llegar a las fechas de manera holgada y que no se les junte el trabajo para el final del ramo, ¿no? Bueno, estas láminas que vienen a continuación es, bueno, cómo se genera la información y cómo nosotros nos podemos plantear preguntas. Básicamente es leyendo las noticias, empaparnos del estado del arte de ciertas temáticas que a cada uno de nosotros nos llama la atención y que seguramente hay un sinnúmero de temas distintos y de intereses muy diversos bueno, que hacen de la discusión y la conversación una instancia para, bueno, poder ver puntos encontrados o discrepancias en la forma en que percibimos el mundo, en que podemos estar o no de acuerdo con el desarrollo de políticas públicas, con la gestión ambiental del territorio, con el uso de test o manejo de la pandemia, etc. Acá básicamente un ejemplo que nosotros siempre planteamos en clases, yo soy biólogo, y la idea es plantear la participación dentro de este taller como si nosotros estuviésemos comenzando el desarrollo, el inicio de nuestro desarrollo de tesis, ¿no? Y aquí entonces un caso cualquiera, pero en particular yo estoy interesado por conocer sobre la biología de las ballenas, ¿ok? Y para eso entonces, ¿qué es lo que me debería plantear? Es hacer un viaje, ¿ok? Hacer un viaje, una investigación, ¿ok? Para ello me tengo que preparar, uno debe gestionar recursos, ¿ok? Preparar una campaña de terreno que implica desplazarse, alojarse en un determinado base o estación científica, hacer registro de información, ¿ok? Hacer levantamiento in situ de información, que van a ser nuestros primeros datos que vamos a colectar para tratar de responder a una pregunta, ¿ok? Tengo preguntas en el chat, disculpen, podría ser un grupo de WhatsApp, no, grupo de WhatsApp, lo siento, porque tenemos la plataforma Cibeduc Modul, de buena primera no tengo mucha ilusión de tener un grupo más de WhatsApp, creo que cada uno de No, nosotros... profe, si lo decía por los chicos para organizarse por si hubiera un topón de horario con alguien o algo así. Ah, vale, lo leí en diagonal. Bueno, eso, si es una cosa interna de ustedes, vean la mejor forma en que se pueden coordinar y nada. Bueno, lo que se está tratando de ejemplificar acá es que cada uno de ustedes se ponga en el rol de estudiantes de bioquímica que se ven enfrentados a comenzar a desarrollar su tesis. Su tesis tiene que estar enmarcada, por supuesto, en alguna temática que a ustedes les motive, que les llame la atención, ¿ok? Y que entonces sean ustedes mismos quienes se motiven en trabajar de forma progresiva, ordenada, en tratar de responder una pregunta.
Aquí el ejemplo es claro, ¿no? Si estuviésemos en condiciones normales, el desarrollo de una investigación científica incluiría viajar al lugar de terreno, hacer levantamiento de información, tomar notas, ¿ok? Hacer censo, avistamiento, registros fotográficos de aletas, quizás muestreo de tejido biológico para análisis de DNA, todo lo que ustedes se puedan imaginar dentro de la complejidad y utilizando la ciencia y la tecnología actualmente disponible para la investigación. Entonces, esto es como un viaje donde nosotros vamos a ir a buscar información útil para responder una pregunta que nos interese, vamos a hacer recopilación de información, vamos a analizar estos datos, vamos a hacerles algunas preguntas, vamos a hacer algunas encuestas a esta base de datos y la vamos a responder. ¿Y cómo la vamos a responder? Volviendo de este viaje virtual hacia una colección o levantamiento de información y vamos a trabajar. Idealmente este curso se hacía en la facultad, por eso está la imagen de la facultad, donde nos juntábamos entonces en la sala de computación y empezábamos a trabajar con los datos. Bueno, ¿qué hacemos con los datos? Los datos y las bases de datos disponibles, pues hay un sinnúmero de temas, temáticas y formas en que podemos acceder a la información, pero los temas ojalá que a ustedes les resulten de interés y que asociado a esas temáticas exista una pregunta que ustedes busquen responder con el análisis de la base de datos. ¿Okay? Por ejemplo, ver tendencias temporales de la evolución del COVID por regiones, ¿okay? Y relacionarlo, por ejemplo, con la conectividad del sistema de transporte en Santiago y compararlo con regiones, por ejemplo. Hay tantos temas y tantas posibles preguntas de investigación como personas vemos en este curso. Y entonces aquí es que ustedes utilicen la creatividad, ¿ok? Y que sean ustedes mismos quienes elijan el tema que ojalá les interese y que busquen bases de datos que a ustedes les permita hacer un análisis de la información, manipulación en matemáticas, para responder a una pregunta de interés. ¿Okay? Una vez que tengamos las bases de datos, ¿okay? Y utilizando los programas, los software, el Excel básicamente, vamos a ver que podemos reducir las matrices de datos, las podemos sintetizar y que el trabajo de manipulación en matemáticas nos lleva a tener datos, síntesis o datos brutos, crudos, secuencias temporales, que las podemos representar no solamente como en tablas, sino de forma gráfica, y para ello hay distintos tipos de gráficos y distintas formas de representar la información que van a ser útiles o menos útiles dependiendo de la pregunta que queramos responder. Entonces, es muy importante plantearse la pregunta, ver cuáles son los objetivos que se plantea en esta investigación para luego decidir dentro del abanico de gráficas distintas que potencialmente podemos construir, cuál es la mejor asociada a lo que buscamos responder y la forma en lo que queremos, la forma como lo queremos transmitir. Hay muchas formas de representar tablas, de construir tablas y muchas formas de representar información. En esta unidad 1, entonces, que es exploración de base de datos, elección de la temática de investigación y manejo de datos, nosotros les sugerimos estos 4 motores de búsqueda o estas páginas, ¿ok? Gapminder es uno. Hay otros que son datos del gobierno.cl, que hay un repositorio de información de las más distintas temáticas, desde indicadores macroeconómicos, bases de datos ambientales, de calidad de agua, que pueden ser encontradas en este segundo link, en el datos.gov.cl. Para aquellos que estén interesados, también hay muchas bases de datos que están en datosbancomundial.org. También hay datos que hemos estado trabajando en otros cursos y relacionados a preguntas de gestión ambiental territorial. Hemos explorado la página del CEA, el Servicio de Evaluación Ambiental.cl, donde hay mucha información también que puede resultar de interés. Y aprovecho de poner otra página que es de la CEPAL, me parece que es .org o .com, donde también hay mucha información sobre
distintos indicadores macroeconómicos, ambientales y de gestión institucional para los países de América Latina y el Caribe. ¿Okay? Entonces ahora les presento... ¿dónde está esta? Les pido a cada uno de ustedes que vayan a la página gapminder.org. Y por favor, si me confirman si todos y todas están viendo la página de Gapminder que yo estoy compartiendo. Sí, se ve. Ok. Aquí Gapminder es una página que se les sugiere mucho revisar y explorar, navegarla en profundidad, porque aquí hay mucha información de calidad sobre cómo funciona la página misma, ¿ok? Este es un repositorio global de información, ¿ok? Asociado a distintos temas de interés. Es una plataforma gratuita que funciona en base a donaciones y tiene un propósito muy claro de proveer y liberar bases de datos que puedan ser analizadas con distintas perspectivas de análisis y que esté disponible para todo público. Si ustedes van a la pestaña Data, ¿okay? Aquí se despliega, ha cambiado el buscador, ha cambiado la plataforma respecto al año pasado. El año pasado era más fácil y más intuitiva y amigable, pero aquí ustedes, si ven, pinchan la pestaña Data, ¿okay? Se despliega aquí las posibilidades de búsqueda de información asociada a los distintos temas. ¿Okay? Aquí ya hay unos que por defecto nos entrega, que sería la fertilidad total, vale decir, la cantidad de niños por mujer que nacen. Hay datos de CO2, etcétera. Y aquí hay carpetas específicas donde ustedes pueden encontrar información sobre medio ambiente, por ejemplo, si alguien está interesado en desarrollo forestal o expansión o cambios de uso de suelo. Hay muchas bases de datos y aquí solo para ejemplificar vamos a ver esto de áreas plantadas forestales. ¿Okay? Y aquí tenemos entonces una base de datos muy grande, ¿okay? Donde hay distintos países, ¿okay? Con información relativa a el área total de hectáreas que se han establecido planes de manejo, no sé, ahí hay que ver las especificaciones de cada base de datos, ¿okay? Y ustedes pueden descargar esta información en formato Excel, en CSV. Nosotros vamos a trabajar con el Excel. Esta es una base de datos que hay múltiple información de distinta índole y de distinta tipología. Y la idea es que ustedes exploren la base de datos asociado a algún interés preestablecido que ustedes tengan. ¿Okay? Y que empiecen a ver qué tipo de información está disponible en Gapminder. ¿Okay? Hay todos estos temas, ¿okay? De economía, de comunicación, energía, medio ambiente, y ustedes pueden descargar esta información en formato Excel y relacionar, por ejemplo, dos bases de datos distintas, uno que pueda ser mortalidad de personas por cáncer asociado a emisiones de CO2 de los países o a tabaquismo, ¿no? Y que busquen, por ejemplo, relacionar si existen tendencias o relaciones entre los países donde hay mayor índice de fumadores con una mayor prevalencia de muerte por cáncer. ¿Okay? Ese sería un tipo de preguntas que ustedes podrían evaluar, o sea, hacer comparaciones de salud pública e ingreso económico, haciendo una comparativa a escala regional de países, distintos países de Latinoamérica o del mundo. Como les digo, esta plataforma ha cambiado respecto a su versión 2019 y ustedes tienen la posibilidad de
ver las herramientas en Tools de cómo se puede representar la información, ¿ok? A través de gráficos dinámicos en este curso no vamos a hacer, pero esta plataforma, por ejemplo, lo que se muestra aquí es la expectativa de vida con el ingreso. Se están cruzando dos bases de datos muy grandes, ¿ok? Donde cada color de los círculos representa a un continente, ¿ok? El tamaño de los círculos representa a otro atributo, pero entonces aquí estamos viendo cómo se puede representar la información de forma dinámica, y solo para ejemplificar, para que ustedes mismos exploren estas páginas, podemos ver cómo, por ejemplo, cruzando la expectativa de vida con el ingreso per cápita de los países, se pueden empezar a ver tendencias asociadas a estos dos indicadores. ¿Okay? Estas bases de datos ustedes las pueden descargar, ¿okay? Seleccionar y revisar y plantearse alguna pregunta en torno a estas bases de datos que ustedes puedan progresivamente responder. Entonces, primero que nada, la tarea o el trabajo para esta sesión, esta semana y la siguiente, es explorar en profundidad la página Gapminder, ¿okay? Descargar y seleccionar tipos de distintas bases de datos, ¿ok? Desde acá. Descargarla en formato Excel. Vamos a hacer una demostración simplemente para que ustedes vean cómo podemos visualizar y descargar la información. Pinchando en este XLSX se descarga toda esta base de datos en formato Excel, y si ustedes finalmente deciden trabajar con estos datos, ya los pueden guardar en su computadora. Y aquí ustedes van a ver que estas bases de datos son enormes, tremendas, ¿ok? Y que a lo largo de la historia, comienza en 1960 hasta 1991, hay un periodo de tiempo donde hay muchos vacíos de información. Por lo tanto, si ustedes están interesados en trabajar con esta base de datos, va a haber que reducirla, ¿ok? Reducirla, seccionarla, fraccionarla. Acá están todos los países donde hay información disponible, ¿ok? En esta columna de acá. Quizás ustedes, por alguna motivación particular, van a querer trabajar solo con los países de la OCDE, de la OECD, o de la Comunidad Europea, o contrastar países del hemisferio norte con Europa y con Sudamérica, Nueva Zelanda, hacer un contraste interregional. Y para ello, entonces, ustedes exploren la base de datos, descárguenla, vean de qué se trata, interiorícense de la temática que les llama la atención y exploren esta plataforma Gapminder, y pueden entonces comenzar a tener la semilla de su trabajo, que básicamente son los datos. ¿Okay? Entonces, tarea para lo que resta de la clase es explorar el Gapminder, ver las distintas formas que se sugieren de representación gráfica, que está en Tools, ¿ok? Lo vimos recién. Aquí hay mucha información, mucha idea bastante clever de cómo se puede representar la información dependiendo del tipo de pregunta y análisis que uno quiere hacer, ¿ok? La página Gapminder es súper potente en cuanto a diversidad de bases de datos actualizadas provenientes de sitios referenciales validados, o sea, la información que se recopila en Gapminder ha sido generada con fondos públicos de distintos proyectos de países, ¿ok? Y que se ponen a disposición de la sociedad global o de las personas que quieran visitar. Yo les recomiendo también, si es que en Gapminder llegasen a no encontrar la información que ustedes les motiva, otra página podría ser buscar o utilizar las bases de datos que están disponibles en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y por un poco deriva e intereses propios de la línea de investigación que yo trabajo en sistemas acuáticos y conservación y gestión ambiental de ríos.
Y por ejemplo, yo podría estar interesado en hacer una comparativa de la región de la Araucanía y la región de los ríos, que la puedo seleccionar acá, ¿ok? Ver cuántos proyectos han sido aprobados e ingresados a través de las dos formas de ingreso, estudios de impacto ambiental, declaraciones de impacto ambiental. No sé si todos ustedes están familiarizados con cómo funciona la institucionalidad ambiental de Chile, pero entonces este mismo ejercicio puede resultar interesante. Entonces yo lo que quiero hacer acá es descargar bases de datos para la región de la Araucanía, la región de los ríos, de proyectos que hayan sido presentados por una forma de ingreso, estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental. Como motor de búsqueda le puedo decir que se vaya al inicio de los tiempos o simplemente definir el año 2005, por ejemplo, de septiembre hasta, bueno, el día de ayer, que muestre los proyectos en calificación, también utilizando la misma fecha de búsqueda, septiembre de 2005. Me equivoqué. Sería septiembre 2005. Y hasta la semana pasada. Yo puedo estar interesado entonces en distintas categorías de proyectos que pueden ser aquellos que están en admisión, serían los proyectos que han entrado recientemente y que todavía deben ser evaluados. Me interesan los proyectos que han sido en calificación, los proyectos aprobados y los proyectos rechazados. ¿Okay? Y por interés propio, pues se sabe bastante bien que las principales perturbaciones humanas que pueden afectar a las cuencas hidrográficas y a los ríos, pues la pesca y acuicultura, yo diría la infraestructura hidráulica, la inmobiliaria, por supuesto, la energía, porque dentro del sector de energía está la construcción de grandes represas, mini centrales de paso, pueden ser sí, varios otros sectores productivos, pero yo con este motor de búsqueda ya puedo visualizar la cantidad de proyectos que han sido ingresados. Entonces, en las dos regiones que yo seleccioné, encontramos 321 proyectos, ya nos dice cuál es el monto acumulado de la inversión que implica la instalación de estos proyectos, y me los desglosa, ¿ok? Esta tabla que se presenta por defecto en el sistema, nos dice los números de proyectos que hay, el nombre, el tipo de forma de ingreso, declaración de impacto ambiental, la región a la que pertenece, los montos, etcétera, y también tiene la posibilidad de entregar un mapa. Desde la plataforma SEA se pueden descargar también entonces los datos que hemos buscado utilizando estos motores de búsqueda y se pueden descargar igualmente en formato Excel. ¿Okay? Entonces aquí hay otra posibilidad de explorar bases de datos gubernamentales sobre el ingreso de proyectos en los distintos territorios y puede resultar, si a alguien le interesa, una unidad de investigación entretenida en contexto nacional con datos reales y abordar una temática, por ejemplo. No sé, si alguien está interesado en ver cuántas centrales eólicas se han instalado en los últimos 10 años en los distintos territorios, también se podría evaluar, por ejemplo. Entonces, bueno, esta es la forma en que se despliegan los datos del SEA, ¿ok? Y podemos entonces tener aquí una fuente de información con distintas capas de información, ¿ok? Desde sector productivo, la inmobiliaria, ¿ok? Montos de inversión, si han sido aprobados, si han sido rechazados. Entonces, las posibilidades de acceder a información y a bases de datos actualmente no es una limitante, ¿ok? Luego, otra, hoy. ¿Me van siguiendo? ¿Dudas, consultas? Profe, una consulta. Sí. Profe, no es 100% necesario que sea con medio ambiente, ¿cierto? Puede ser con cualquier otro tema. Con cualquier tema que a ti te resulte de interés. Puede ser incluso si tienes datos sobre los test, no sé, de antivirus o lo que a ti se te antoje, pero lo importante que hacemos siempre hincapié en las distintas versiones presenciales que hemos tenido de este curso es que ojalá el interés por una temática específica no te lleve a la frustración de no encontrar datos. Más bien la estrategia y el planteamiento es decir, bueno, me interesa una temática general, una temática paraguas,
y voy a buscar qué tipo de información relacionada con ese tópico puedo encontrar. La idea es, mientras más datos acumulados encuentres, mejor. Porque en eso se basa la unidad 1. Queremos aprender a trabajar con bases de datos complejas, reducirlas con un propósito específico, utilizar los filtros y las prestaciones del Word, del Excel, perdón, para generar síntesis de matrices y con esa síntesis y con esos datos construir las mejores gráficas posibles que nos sirvan como un producto visual que sintetice la información que nosotros queremos mostrar y sobre la cual vamos a discutir y complementar con bibliografía. El estado del arte de la temática que nosotros presentamos la debemos apoyar en la construcción de tablas y gráficos de alta calidad. ¿Okay? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, el tema es abierto, es libre y se aboga a la creatividad de cada uno de ustedes. Pero por favor, no antepongan el interés de desarrollar una temática que sea poco flexible. No es la tesis de su carrera, no es su tesis de bioquímicos, es tener información suficiente sobre un tema que le resulte entretenido, interesante, y que con esos datos ustedes puedan construir un análisis de información que les permita encontrar resultados y responder a una pregunta de investigación o a unos objetivos determinados que ustedes deben elegir. ¿Okay? Dicho lo dicho, a partir de ahora, entonces ustedes podrían explorar el Gapminder, ¿okay? En esta sesión, lo que queda de clase y durante estos días de forma autónoma, revisar las distintas secciones de la página Gapminder, donde, como ya les comenté, hay un gran volumen de información disponible y hay muchas funciones interactivas gráficas que les permitirían a ustedes hacerse una idea de preguntas posibles sobre el tema a investigar, formas posibles de representar la información y estrategias para abordar distintas temáticas que puedan estar relacionadas y que ustedes estén interesados en estudiar. ¿Okay? Como hace poquito hicimos un análisis y un diagnóstico interregional utilizando las bases de datos del CEA, es que yo también les comento que existe esta plataforma y que hay un gran volumen de información que ustedes pueden obtener desde esta plataforma y existiendo también otras. Hay otras del CINIA, por ejemplo, donde hay bases de datos de estaciones meteorológicas, creo, donde ustedes también podrían explorar, por ejemplo, ver tendencias temporales de cambio en las precipitaciones, ¿okay? En los territorios, en las ecorregiones, y eso relacionarla quizás con datos específicos que ustedes obtengan sobre gestión territorial o lo que ustedes estimen conveniente. ¿Okay? Entonces, en esta clase, una vez presentadas las unidades, ¿okay? Las formas de evaluación, yo lo que los animo y los insto es a trabajar de manera responsable y aprovechando muy bien el tiempo de las sesiones que nos vamos a juntar los martes y explotando y haciendo uso del trabajo autónomo para avanzar de forma progresiva semana a semana para que las sesiones que tengamos mediante esta modalidad podamos resolver dudas y consultas y que entonces el trabajo se vaya construyendo progresivamente, paso a paso, en las distintas semanas, cosa que el trabajo en su conjunto y la nota y la evaluación final sea el reflejo de los progresos y las mejoras que ustedes van a poder ir haciendo en el trabajo a lo largo de las distintas tareas. Porque en definitiva lo que estamos haciendo es
un simulacro de una tesis partiendo primeramente de hacerle una encuesta a datos disponibles en la red para tratar de responder a una pregunta de investigación que es la que ustedes se tienen que plantear. Entonces la invitación es: naveguen, exploren las bases de datos que nosotros le estamos indicando y sugiriendo que surfeen, ¿okay? Que exploren, y que para la próxima semana ya tengan descargados datos en formato Excel para que podamos seguir trabajando y discutiendo, si usted así le parecen, cuál es la motivación que cada uno de ustedes tuvo para elegir una temática y cuál es el planteamiento de la investigación, ¿okay? O del trabajo propuesto. Sin más, entonces, la tarea para esta sesión y para la siguiente es actividad en clase, ¿okay? Explorar y elegir un tópico en las bases de datos. De aquí a la próxima semana, descargar archivos con formato Excel, y vamos a empezar a trabajar las próximas semanas en la exploración de bases de datos, manejo, y vamos a ver formas para construir tablas o síntesis de información que nos permitan evaluar escalas temporales, escalas espaciales. Y para la próxima semana, al final de la sesión, se van a recibir de forma voluntaria perfiles de proyectos de investigación, ¿okay? Esta tarea no va a ser evaluada con nota. Aquellos que la quieran hacer, bienvenidos sea. Son como 58, así que este perfil de proyecto, para quienes quieran desarrollarlo, pues debe detallar el por qué se escogieron las temáticas y cómo se pretende abordar esta mini investigación y qué tipo de análisis se proponen hacer. Con este perfil que ustedes idealmente deberían entregar la próxima semana, nosotros lo podemos revisar junto con el ayudante, que por cierto todavía no está designado. Podemos ver y hacer sugerencias para que el análisis y la propuesta de estudio sea mejor encaminada, si es que hay algunas sugerencias pertinentes que se les puedan hacer. ¿Ok? Tengo una consulta. O sea, esta semana, hasta que tengamos la otra clase, tenemos que hacer una recopilación de los datos de interés que nos, Claro. obviamente que nos interesen, y después la otra clase presentarlos y empezar a filtrarlos de alguna manera para ver qué nos sirve y qué no. Lo que hay que hacer de aquí al próximo martes es explorar las bases de datos que nosotros les sugerimos, Gapminder, ver los distintos temas que están ahí disponibles, las distintas bases de datos, descargar las bases de datos en Excel, ¿okay? Y asociado a la temática de interés, plantearse ya como una pregunta, ¿no? Quiero ver qué países del mundo son los más afectados por COVID, por ejemplo, y si la prevalencia o la muerte de personas está relacionado con estrés hídrico, por ejemplo. No sé, puede que sí, puede que no. Pero entonces, para tratar de responder a esa pregunta, deberíamos tener datos de COVID, ¿cierto? Y datos de disponibilidad de agua para los distintos países, y dentro de la base de datos de países, seleccionar aquellos que a nosotros más nos interesen. Pero esa parte la vamos a desarrollar y trabajar con un caso de estudio o con un ejemplo la próxima semana utilizando el Excel, ¿ok? Pero para ello, ustedes, y para que puedan aprovechar de buena forma la próxima clase, cada uno de ustedes debería tener ya su propia base de datos para que en función de el ejercicio práctico que presentemos, ustedes puedan de forma autónoma y durante la hora de clase empezar a trabajar sus propios datos. ¿Ok? Hacer la manipulación, el uso de filtros y empezar a ver qué tipo de gráfica, ver si hay suficiente volumen de información, y que comencemos entonces a trabajar en este proyecto que emularía los pasos, procesos y protocolos que se deberían emplear en el desarrollo de una tesis. ¿Ok? Sin más, entonces la clase va a quedar grabada.
¿Ok? Voy a subir las clases y nos vemos el próximo martes a las 2:10. Y les pido por favor que para que la clase fluya y ya esta forma de interactuar es como a través de la pantalla y no se hace de forma muy amena a veces, ¿no? Porque hablar con un computador resulta un poco raro. Les pido que lleguen con toda la información, que hagan las preguntas necesarias y que trabajen, sobre todo, aprovechen su tiempo durante la sala, durante la hora de clase y que por favor busquen y dediquen tiempo a explorar y a encontrar su base de datos. Es la semilla del trabajo. Por lo tanto, sin semilla no hay germinación. Y lo dejamos hasta aquí. ¿Ok? Dudas y consultas al mail. Lo que les quería decir respecto a la puntualidad, ojalá que no haya un desfase o que no transcurran más de 10 minutos pasado el inicio de la sesión, porque implica interrumpir la clase y bueno, por respeto a los compañeros que llegaron temprano también. Así que sin más, gracias por venir a esta primera sesión. Dudas y consultas siempre son bienvenidas, sobre todo si sirven para retroalimentar el curso para las siguientes versiones. Y en definitiva, yo me despido. Nos vemos el próximo martes. Quedaron con las tareas de explorar estas páginas, ¿ok? Y buscar las bases de datos que ustedes van a utilizar. Hasta luego. Nos vemos el próximo martes y cualquier Chao, cosa, profe. duda, pregunta, al correo. Chao. Profe, Chao, profe. Sí, me da un segundito que le abro a mi hija que llegó. Adelante, chiquilla. Sí, profe, ¿va a subir el Power a Cibedu? sí. Ya. Termino de grabar y pasar esto y le hago llegar el material. Ya, muchas gracias, profe. Vale, hasta luego. Chao, chao. Chao, profe.